Muy bien, gracias por atender a participar en este curso. Este es uno de los recursos que podemos verdaderamente utilizar con el propósito de mejorar nuestro aprendizaje. La idea es que este método de estudio Epler no está diseñado para enseñar, mas sin embargo el hecho de que uno aprende le permite a uno la capacidad de transmitir lo aprendido hacia nuestros semejantes, ¿verdad? En todo caso, el método Epler, como dijimos antes, son las abreviaciones o las siglas, ¿verdad? De la E, por ejemplo, que significa examen, que el examen es más que una lectura rápida del tema que ustedes han decidido estudiar de parte del maestro Samael. La P tiene que ver con preguntas, o sea, nosotros tenemos que cuestionar, hacer preguntas de lo que hemos leído, de cada párrafo, de aquellas palabras que no comprendemos, de aquellas ideas que son nuevas o que tal vez las hemos visto pero no tenemos claridad con el concepto. Entonces, hacer preguntas verdaderamente es importante para tener un estudio más conscientivo. La L tiene que ver con la lectura. En esta fase, pues obviamente que se van a ir explicando posteriormente cada una de ellas, tiene que ver con la lectura pausada. Y aquí ya leemos con el propósito de querer comprender el párrafo, de querer comprender y encontrar respuestas a las preguntas que nos hicimos en el paso anterior. Después tenemos la E, que tiene que ver con esquemas. El método le enseña a uno que es necesario desarrollar esquemas para estructurar y ordenar las ideas de aquello que hemos aprendido. Luego tenemos la R, la primera R, que tiene que ver con la recitación. Esto pues tiene que ver que en la medida en que ustedes hablan o recitan, expresan lo que han aprendido, ustedes expresan en sus propias palabras el conocimiento nuevo adquirido, ¿verdad? Aprenden a decir lo que el maestro Samael nos dice en las propias palabras de uno, porque no vamos a hacer a repetir así exactamente como está en el libro, sino de aquello que nosotros hemos comprendido. Y la última R, que sería pues un resumen. Es necesario hacer un resumen escrito. En el resumen verdaderamente hacemos una síntesis de todo lo que el maestro ha explicado en el tema, y de esa manera pues si lo podemos resumir, ¿verdad? También nosotros ese resumen lo podríamos como expander y hacer pues ya dar una explicación, dar una cátedra, ¿verdad? Pasar de la síntesis pues a poder dar de forma más completa la explicación de lo que es el tema. Muy bien, vamos a dar inicio. Recuerden que el primer paso es examen, y en este paso lo que ustedes deben hacer, ¿verdad? Es, antes de empezar la lectura, tienen que preguntarse, ¿de qué se trata el tema de rebeldía psicológica? Ya cuando hacemos la pregunta, estamos generando la necesidad y entonces vamos a empezar a leer con un propósito. En el caso muy particular mío, esto fue lo que yo escribí en relación a la pregunta. Entonces, decidí pues, según lo que comprendí y leí, es que este tema, dice, trata sobre estar en contra de los estados de identificación con los problemas o estados emocionales negativos, y presenta la manera de cómo evitar caer en la identificación con los problemas de la vida diaria, ¿verdad? Eso fue una forma breve que yo capté. Después viene el siguiente paso. Después que yo leí el tema, empecé a buscar aquellos puntos importantes a comprender. Y dentro de ellos, pues les soy honesto, encontré muchos. Ya con solo tener esta lista, uno tendría que estar en la capacidad de poder explicar qué es un punto matemático, por ejemplo. ¿A qué punto matemático se refiere el maestro? ¿Por qué es un punto misterioso? Porque ahí se menciona los dos caminos vertical y horizontal. Habría que leerse las líneas de las dos líneas de la vida, parece que se llama el tema anterior. Acordarse a sí mismo, que no estaría de más. También creo que hay un apartado, un tema relacionado a eso. Pero bien, para que ustedes vean la lista, si ustedes les dan una revisión, olvidarse del número 6, olvidarte de su ser, trabajo sobre sí mismo. Uno debería estar en la capacidad de explicar qué es el trabajo sobre sí mismo,
relacionado a lo que está en el libro de Psicología Revolucionaria, o también uno puede introducir otras implicaciones del trabajo sobre sí mismo. Lo mismo el trabajo que es un trabajo de tipo psicológico. Hay que tener claro el concepto de reflexionar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es reflexionar? Y les hago la pregunta, bueno, no tienen que responder ahorita, pero con solo hacerse la pregunta uno dice, les digo eso porque en una conferencia pueda que nos llamen a nos hagan una pregunta quemarropa, entonces uno debería estar en la capacidad de responder de forma precisa, concisa, total de que llenemos el vacío de curiosidad de la persona, o si alguien verdaderamente nos está probando, entonces uno serenamente tener la capacidad de cómo pues responder y dar una respuesta pues que primero que llene la necesidad del que está queriendo tener información, y segundo también pues educadamente poderle responder a aquellos que con buenas o malas intenciones quieren pues como desafiarnos un poco, por dar el caso, si se presentara. Hay que saber qué son las emociones, tener un concepto bien claro de las emociones, es dar ejemplos de emociones negativas. Y luego pues el número 12, transformación del momento presente. ¿Qué implica la transformación del momento presente? Vivir de instante a instante, comprender el sentido de la actitud, reacciones mecánicas, confrontación lógica. Hay que tener bien claro qué es eso y dar ejemplos de ellos. La autorreflexión íntima del ser. ¿A qué se refiere el maestro con la autorreflexión íntima del ser? Reacciones mecánicas. Bueno, si hay reacciones mecánicas, ¿cuál sería su puesto? Por dar un ejemplo. Hay que tener claro, saber explicar lo que implica el nivel del ser. Y el punto más importante de todo, hay que tener bien claro a qué se refiere el maestro con la rebeldía psicológica, ¿verdad? Ese es un punto clave. Si en la presentación no somos capaces de definir el significado del tema, estamos perdidos. Entonces, primeramente, lo primero que uno debería tener bien claro es qué significa rebeldía psicológica en este tema particular. Muy bien, siguiendo. ¿Cómo encontrar el significado y las respuestas a los puntos importantes? Para ello, uno pues puede hacerse la pregunta, ¿verdad? ¿Dónde buscar o encontrar las definiciones o el significado de las palabras o frases, así como ideas y conceptos que nosotros necesitamos investigar? Entonces, como verán, en el punto A, en el mismo libro del maestro, en el mismo tema, en el mismo capítulo, en el mismo tema, muchas veces están las respuestas. Entonces, como punto importante, siempre es bueno, primero, encontrar las respuestas o las definiciones o aquello que esclarezca las ideas, en este caso, entonces, que tengamos de la lista que vimos, que tenemos aquí al lado derecho, izquierdo, perdón, del 1 al 20. Por ejemplo, punto matemático, muchas veces la respuesta la van a hallar en el tema mismo. En segundo caso, en el punto B dice, en capítulos del mismo libro. Si estamos hablando del punto matemático, pues habría que irse a leer el libro, las 2 líneas de la vida, me parece que es el tema. También podemos encontrar las respuestas en otros libros del maestro, en las conferencias del maestro Samael mismo, ya sea que las encontremos en digital, escritas en texto, o en audiolibros o en videos, como sea. En otras fuentes que no sean del maestro, pero que sean coherentes a la idea principal que el maestro da, o sea, para no cambiar la naturaleza y la esencia del maestro. Alguna fuente confiable en internet, ¿verdad? Podemos dar respuestas a las cosas también basadas en nuestra experiencia personal, en base a la comprensión y la vivencia tenida en la vida. Y otra que no es que sea la menos importante, sino yo considero que es una de las muy importantes también, es preguntar a los demás, preguntar a aquellas personas que pudieran tener un poquito más de experiencia, ya sea otro instructor, ya sea alguien que es conocedora del cuerpo de doctrina en general. Muy bien. Y para finalizar, en esta fase no buscará definiciones y significados. Por ahorita limítese a buscar y hacer una lista de, ojo, las palabras que necesita comprender, las palabras que desconoce, las frases importantes, las ideas o conceptos importantes, aquello que deberá saber dar una explicación. Entonces, repito, aquí anteriormente
En la diapositiva anterior dijimos cómo nosotros podemos, a dónde podemos buscar las cosas. Pero en la fase de examen, lo único que ustedes tienen que hacer es leer, ver de qué se trata el tema, buscar aquellas palabras, hacer un glosario de las palabras que no sabemos, y hacer una lista de las cosas que tendríamos que tener la capacidad de explicar. Entonces, muchas veces dice, ¿verdad? Por eso decíamos que no tiene que en esta fase del examen ustedes buscar definiciones. Simplemente lo que su búsqueda es de buscar aquellas palabras nuevas, desconocidas, que usted no sabe el significado, o de aquellas cosas que son importantes y que deberíamos saber dar una explicación. Muy bien, entonces me voy a quedar hasta acá. Fin del paso del examen, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad. En todo caso les recomiendo leer el material en PDF o documento Word, me parece, para que ustedes hagan una revisión, que lo que hemos hablado aquí sea coherente con lo que hemos hablado, con lo que está escrito también.